La mayoría de las personas creen que la ira nace afuera, creen que alguien dijo algo indebido, que alguien cruzó un límite, que alguien falló, pero esa idea es una ilusión cómoda, porque coloca la causa del dolor en otro lugar, lejos de uno mismo. La verdad es más incómoda y al mismo tiempo más liberadora. Nadie nos hace enojar. La ira no se fabrica en el presente, se despierta desde adentro. La ira es una emoción antigua. Tiene memoria. No aparece por primera vez en el momento en que estalla, sino que ya estaba allí esperando una excusa. El comentario, el gesto, el silencio del otro no crean la herida, apenas la rozan. Y cuando la rozan, duele como si fuera nueva, pero no lo es. Es una herida vieja que no fue escuchada cuando se formó. Por eso no todos se enojan por lo mismo. La misma frase puede atravesar a una persona como una puñalada y a otra dejarla indiferente. No es la frase, es la historia que cada uno lleva cargando. Es el abandono que no fue nombrado, la humillación que se soportó en silencio, el amor que no llegó cuando más se necesitaba. La ira aparece cuando algo del presente se parece demasiado a ese pasado no resuelto. Creemos que nos enojamos porque nos faltaron el respeto, pero muchas veces lo que duele no es el acto del otro, sino la confirmación de un miedo antiguo. No soy importante, no me eligen, no me escuchan, no hago lo suficiente. La ira grita para tapar esa voz más profunda que tiembla. Es una defensa, un modo de no sentir vulnerabilidad. Hay personas que dicen tener mal carácter, como si fuera un rasgo inevitable, casi genético. Pero el carácter no explota solo. Siempre hay un punto sensible, siempre hay una zona frágil que aprendió a protegerse atacando. La ira no es fuerza, es miedo disfrazado de fuerza. Es la reacción de alguien que siente que algo esencial está en peligro, aunque no sepa exactamente qué. Cuando alguien nos provoca ira, solemos decir, me hizo sentir así. Esa frase parece inocente, pero encierra una renuncia. Entregamos al otro el poder sobre nuestro mundo emocional. Es más fácil pensar que el otro es el culpable que aceptar que hay algo en nosotros que aún no está resuelto, porque resolverlo implica mirarlo de frente, y eso no siempre es agradable. La ira señala un límite mal cuidado. A veces es un límite que nunca aprendimos a poner. Otras veces es un límite que fue violado tantas veces en el pasado que ahora reaccionamos antes de que vuelva a ocurrir. El problema es que reaccionamos incluso cuando ya no es necesario, incluso cuando la amenaza no es real. El cuerpo no distingue entre ayer y hoy cuando la herida sigue abierta. Detrás de cada estallido hay una necesidad no atendida. Necesidad de reconocimiento, de afecto, de seguridad, de control. Pero en lugar de expresar esa necesidad con palabras, aparece el enojo, porque pedir duele, porque pedir expone, porque pedir nos coloca en una posición de fragilidad que muchos aprendieron a evitar. La ira también cumple una función. Nos hace sentir vivos, nos da una falsa sensación de poder. En el enojo hay energía, hay movimiento, pero es una energía desordenada que suele dejar consecuencias. Después del estallido llega el vacío, la culpa, el silencio incómodo, y la herida sigue allí, intacta, esperando el próximo detonante. No se trata de negar la ira ni de reprimirla. Reprimirla solo la hace más peligrosa. Se trata de escucharla, preguntarse con honestidad. Preguntarse con honestidad qué parte mía se sintió amenazada, qué historia se activó, qué estoy esperando del otro que nunca aprendí a darme a mí mismo.
Estas preguntas no calman de inmediato, pero abren un camino distinto. Aceptar que la ira nace dentro no significa justificar a quien hiere ni tolerar cualquier cosa. Significa asumir la responsabilidad emocional. Significa entender que el otro puede ser el disparador, pero no el origen. El origen está en aquello que no fue elaborado, en lo que quedó pendiente, en lo que se postergó por miedo o por supervivencia. Cuando alguien logra ver su ira como un mensaje interno y no como un ataque externo, algo cambia. La emoción pierde parte de su violencia. Ya no es un enemigo que hay que expulsar, sino una señal que hay que interpretar. Y al interpretarla, se empieza a desactivar. La verdadera libertad emocional no llega cuando el mundo deja de provocarnos, sino cuando dejamos de reaccionar automáticamente a cada provocación. Cuando entendemos que nadie tiene acceso directo a nuestra paz interior sin nuestra historia como intermediaria. Cuando dejamos de exigirle al presente que repare lo que el pasado no pudo resolver. La ira seguirá apareciendo porque es humana, pero deja de gobernar cuando se la reconoce como lo que es. La voz de una herida que pide ser mirada, no vengada. Y mientras esa herida siga siendo negada, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier ausencia tendrá el poder de encender el fuego otra vez. La mayoría de los conflictos humanos no nacen del odio ni de la mala intención, sino del silencio. Un silencio lleno de expectativas. Esperamos sin decir, deseamos sin nombrar, exigimos sin avisar. Y luego, cuando el otro no responde como imaginamos, aparece la decepción, como si se hubiera cometido una falta grave. Pero nadie puede cumplir una promesa que nunca escuchó. Las expectativas silenciosas son trampas emocionales. No porque esperar sea un error, sino porque esperar sin comunicar convierte al otro en adivino. Y cuando no adivina, lo juzgamos. Le atribuimos desinterés, egoísmo o falta de amor, cuando en realidad lo único que ocurrió fue un malentendido sostenido en la fantasía. Cada persona carga con un guión interno sobre cómo deberían ser las cosas, cómo debería amar el otro, cómo debería reaccionar, cómo debería accionar, cómo debería estar presente. Ese guión no se negocia, no se comparte, no se pone sobre la mesa. Se asume como evidente, y lo evidente casi siempre es solo evidente para quien lo imagina. Esperamos que nos llamen, sin decir que necesitamos ser llamados. Esperamos comprensión sin explicar lo que nos duele. Esperamos apoyo sin confesar nuestra fragilidad. No, el silencio se vuelve un contrato invisible que nadie firmó, pero que luego usamos como prueba para condenar. Cuando la expectativa no se cumple, el dolor no es solo por lo que faltó, sino por el significado que le damos. Interpretamos el incumplimiento como rechazo, como indiferencia, como desamor. No vemos una ausencia de información, sino una intención negativa. Y esa interpretación suele ser más dolorosa que el hecho en sí. El problema de las expectativas silenciosas es que colocan al otro en una posición imposible. Si cumple, sentimos alivio. Si no cumple, sentimos traición. En ambos casos, el vínculo se vuelve un escenario de evaluación constante. El otro deja de ser una persona y pasa a ser un proveedor de respuestas a necesidades no declaradas. Muchas veces no hablamos por miedo, miedo a parecer demandantes, miedo a molestar, miedo a que nos digan que no. Entonces callamos, pero el silencio no nos protege del rechazo, solo lo posterga y lo amplifica, porque cuando finalmente llega la decepción, llega con resentimiento acumulado. El resentimiento nace cuando repetimos internamente una frase peligrosa. Debería haber sabido. Esa frase niega la responsabilidad propia y la traslada al otro. Pero nadie sabe lo que no se dice. Nadie puede cuidar un límite que no fue marcado. Nadie puede responder a una necesidad que no fue expresada.
Las expectativas no comunicadas también revelan una fantasía infantil. La idea de que ser amado significa ser comprendido sin palabras, como si el verdadero amor fuera una especie de telepatía emocional. Cuando esa fantasía se quiebra, no solo nos decepcionamos del otro, sino también de la idea de amor que sosteníamos. Hablar implica riesgo, implica exponerse, implica aceptar que el otro puede no querer, no poder o no saber darnos lo que necesitamos. Pero ese riesgo es más honesto que el silencio cargado de reproche. Decir lo que esperamos no garantiza que se cumpla, pero evita la ilusión de que el otro falló a propósito. Muchas relaciones se desgastan no por grandes traiciones, sino por pequeñas expectativas acumuladas, gestos que se esperaron, palabras que no llegaron, actitudes que se imaginaron. Cada una parece insignificante, pero juntas construyen una narrativa de desamor que no siempre se corresponde con la realidad. Cuando una expectativa se dice en voz alta, se transforma. Deja de ser una exigencia implícita y se convierte en una propuesta. Puede ser aceptada, negociada o rechazada. Y en cualquiera de esos casos hay claridad. La claridad puede doler, pero el autoengaño duele más y por más tiempo. También es importante reconocer que no todas las expectativas son justas. Algunas provienen de carencias antiguas, de necesidades desmedidas que ningún otro puede satisfacer. Al decirlas, no solo le damos al otro la oportunidad de responder, sino que nos damos a nosotros mismos la oportunidad de escucharlas y revisarlas. Callar expectativas no es madurez. Muchas veces es miedo disfrazado de autosuficiencia. Es decir, no necesito nada mientras por dentro se espera todo. Esa contradicción termina explotando tarde o temprano, generalmente en forma de reclamo desproporcionado. Cuando dejamos de esperar en silencio y empezamos a hablar con honestidad, algo se ordena. El otro deja de ser culpable por no cumplir lo que nunca supo, y nosotros dejamos de acumular pruebas imaginarias en su contra. El vínculo se vuelve más real, menos idealizado, menos cruel. La decepción no siempre indica que el otro falló. Muchas veces indica que esperamos sin avisar, que construimos castillos emocionales sobre supuestos frágiles. Y mientras sigamos eligiendo el silencio como estrategia, seguiremos repitiendo la misma historia: esperar, callar, dolernos, culpar, alejarnos. La reacción es inmediata, casi automática. Ocurre antes de que podamos pensar, antes de que podamos elegir. Es el cuerpo tomando el control cuando la emoción desborda. La reacción no pregunta, no duda, no reflexiona, responde desde la urgencia, desde el impulso, desde la historia acumulada. Por eso suele ser desproporcionada. No mide consecuencias. No distingue entre pasado y presente. Solo intenta defender. Reaccionar es volver al lugar donde alguna vez no tuvimos recursos. Es repetir un patrón aprendido cuando no sabíamos hacer otra cosa. La voz se eleva, el gesto se endurece, la palabra hiere, no porque queramos dañar, sino porque estamos desbordados. En la reacción hay algo infantil, algo primitivo, algo que busca sobrevivir más que comprender. La reacción nace cuando la emoción manda y la conciencia llega tarde. Es una forma de actuar sin estar del todo presentes. Por eso, después de reaccionar, muchas personas dicen, no era lo que quería decir, o no sé por qué hice eso. La reacción no nos representa del todo. Nos traiciona, nos muestra una versión nuestra que no elegimos, pero que aparece cuando perdemos el control. Responder es otra cosa. Responder implica tiempo, aunque sea un segundo, un espacio mínimo entre lo que ocurre y lo que hacemos con eso.
Ese espacio parece pequeño, pero es inmenso. Allí vive la libertad emocional. Allí aparece la posibilidad de decidir quién queremos ser frente a lo que nos pasa. La respuesta no niega la emoción, no la reprime, la reconoce y la ordena. Él reconoce y la ordena. En lugar de explotar, la contiene. En lugar de atacar, la traduce. Responder no es callar, es elegir cómo hablar. No es someterse, es posicionarse con claridad. La respuesta requiere presencia y la presencia requiere coraje. La inteligencia emocional no consiste en no sentir, sino en no ser arrastrados por lo que sentimos. Es la capacidad de habitar la emoción sin convertirse en ella. De entender que sentir enojo no obliga a actuar con enojo, que sentir dolor no justifica herir, que sentir miedo no exige huir o atacar de inmediato. Reaccionar suele traer alivio momentáneo. Descargar la emoción da una sensación breve de control, pero ese alivio tiene un costo. Palabras que no se pueden retirar, gestos que dejan marcas, vínculos que se tensan o se rompen. Luego llega el arrepentimiento, la culpa, la pregunta tardía de si había otra manera. Responder, en cambio, no siempre da alivio inmediato. A veces incomoda, a veces exige tolerar la emoción sin descargarla, pero su efecto es distinto. Preserva la dignidad propia y la del otro. Mantiene abierto el diálogo. Evita conflictos innecesarios. Construye confianza a largo plazo. La diferencia entre reaccionar y responder no es moral, es emocional. No se trata de ser bueno o malo, sino de estar conscientes o no. La reacción ocurre cuando estamos desconectados de nosotros mismos. La respuesta ocurre cuando logramos estar presentes, aunque duela. Muchas personas confunden responder con reprimir. Creen que si no reaccionan, están negando lo que sienten. Pero responder no es tragarse la emoción, es expresarla de una manera que no destruya. Es decir, esto me afecta en lugar de vos, me arruinas. Es hablar desde el yo y no desde la acusación. La reacción suele buscar ganar, tener razón, imponerse. La respuesta busca entender y ser entendida. No necesita vencer al otro, porque no lo ve como un enemigo. Lo ve como alguien distinto, con su propia historia, con sus propias limitaciones. Esa mirada cambia el tono, el gesto, la palabra. Para responder hace falta entrenamiento. No es algo que se logra de un día para otro. Implica aprender a reconocer las señales del cuerpo. La tensión, el nudo en el estómago, el calor en el pecho. Esas señales avisan que estamos a punto de reaccionar. Si las ignoramos, el impulso toma el mando. El silencio consciente puede ser una forma de respuesta. Alejarse un momento, respirar, posponer la conversación. No todo tiene que resolverse en el instante. La urgencia suele ser una trampa de la emoción. Dar tiempo no es huir, es cuidarse. Responder también implica aceptar que no siempre vamos a hacerlo bien. Habrá momentos en los que reaccionemos igual. La diferencia es que, con conciencia, esos momentos se vuelven menos frecuentes y menos intensos. La inteligencia emocional no es perfección, es responsabilidad. Cada vez que logramos responder en lugar de reaccionar, rompemos un ciclo, no solo en el vínculo actual, sino en nuestra propia historia. Elegimos no repetir automáticamente lo aprendido. Elegimos actuar desde el adulto que somos hoy y no desde el niño que alguna vez tuvo que defenderse como pudo. La reacción encierra, la respuesta abre. Una cierra posibilidades,
la otra las multiplica. Una nace del miedo, la otra del coraje de sentir sin destruir. Y en esa elección silenciosa, casi invisible, se define la calidad de nuestras relaciones y la forma en que habitamos nuestras propias emociones. Lo que más nos duele rara vez pertenece por completo al presente. El presente solo toca una fibra que ya estaba tensa. Creemos que sufrimos por lo que acaba de ocurrir, por una palabra, una mirada, una ausencia reciente. Pero si observamos con honestidad, descubrimos que ese dolor ya existía antes. Estaba esperando una forma, un momento, un pretexto para manifestarse. Hay experiencias que dejan marcas profundas. No siempre son grandes tragedias, a veces son gestos pequeños, repetidos, constantes, un no escuchado, una promesa rota, una comparación injusta, un afecto condicionado. Esas experiencias no siempre se recuerdan con claridad, pero el cuerpo y la emoción no las olvidan. Quedan almacenadas como una memoria silenciosa que se activa cuando algo se le parece. Por eso hay dolores que parecen desmedidos, reacciones intensas ante situaciones que, desde afuera, parecen menores. No es exageración, es acumulación. Es el peso de muchas escenas pasadas cayendo sobre un solo instante. El presente no alcanza para explicar la magnitud de la emoción, porque no es el único escenario que está en juego. La memoria emocional no funciona como la memoria racional. No sigue un orden cronológico, ni distingue épocas. Cuando se activa, todo ocurre a la vez. El ayer se cuela en el hoy sin pedir permiso. La emoción responde como si el peligro fuera el mismo, como si la herida estuviera ocurriendo otra vez, ahora, de nuevo. Muchas personas se preguntan por qué repiten los mismos conflictos, por qué siempre les duele lo mismo, por qué ciertas situaciones se vuelven insoportables. La respuesta no está solo en lo que pasa afuera, sino en lo que se reactiva adentro. No elegimos qué nos hiere. Lo heredamos de nuestra historia. Cuando alguien toca una herida vieja, sentimos una urgencia por defendernos. A veces atacamos, a veces nos cerramos, a veces huimos. La reacción puede parecer dirigida al otro, pero en realidad está dirigida a un recuerdo que no logró cerrarse. El otro ocupa el lugar de alguien anterior, de una escena inconclusa. El dolor actual se vuelve más llevadero cuando podemos reconocer esta diferencia, cuando entendemos que no todo lo que sentimos pertenece a la hora, que hay emociones que vienen cargadas de pasado. Esa comprensión no elimina el dolor, pero le quita confusión. Ya no peleamos con la realidad por algo que no puede resolver. Esperar que el presente repare el pasado es una exigencia injusta. Ninguna persona actual puede sanar completamente una herida que no provocó. Puede acompañar, puede cuidar, puede respetar, pero no puede reescribir lo que ocurrió. Cuando le pedimos eso, sin decirlo, preparamos el terreno para una nueva excepción. Muchas discusiones se sostienen sobre esta confusión. No discutimos solo por lo que pasó hoy, sino por todo lo que no pasó antes. El reclamo es actual, pero la carga es antigua. Y el otro, sin saberlo, recibe un peso que no le corresponde. Reconocer que el dolor pertenece a la memoria no significa invalidar lo que ocurre en el presente. Significa ubicarlo, darle la dimensión justa, separar lo que es de ahora de lo que viene de lejos. Esa separación es difícil porque el dolor se siente entero, compacto, sin etiquetas, pero es necesaria para no repetir siempre la misma escena. Cuando logramos hacer esa distinción, cambia nuestra forma de vincularnos. Dejamos de reaccionar como si cada situación fuera definitiva. Empezamos a responder con más cautela, con más conciencia. Entendemos que no todo desacuerdo es abandono, que no todo silencio es rechazo, que no toda diferencia es una amenaza. El pasado no resuelto busca escenarios donde expresarse. Si no se lo escucha, se impone.
Aparece en los vínculos, en las discusiones, en los miedos desproporcionados, no para arruinar el presente, sino para pedir atención, para decir que algo quedó pendiente. Hay dolores que no se calman con explicaciones racionales. Se calman cuando son reconocidos, cuando dejamos de exigirle al otro que los cure y empezamos a mirarlos como parte de nuestra historia. Esa mirada no es cómoda, pero es honesta. Muchas veces decimos esto me duele señalando lo que acaba de pasar, cuando en realidad lo que duele es lo que vuelve a pasar, la repetición. La sensación conocida, el eco de algo que ya fue vivido y que nunca terminó de cerrarse. El presente es solo el detonante, no la causa. Confundir uno con otro nos mantiene atrapados en el mismo ciclo. Culpamos a la hora por lo que pertenece al ayer. Reaccionamos con la intensidad de una historia completa ante un hecho aislado, y el cansancio emocional se acumula. Cuando entendemos que lo que más duele no es el momento, sino la memoria que despierta, empezamos a relacionarnos de otra manera con nuestras emociones. Dejamos de pedirle al instante que cargue con toda la historia. Empezamos a hacernos responsables de lo que arrastramos. Y en ese gesto, el dolor no desaparece, pero se vuelve más claro, más propio, menos confuso, menos violento.